recibimos, ¿verdad? Y bueno, quiero hablarles de... El tema de esta mañana se llama Quiero conocer el poder de Dios. Amén. No es una pregunta, es como una afirmación. Quiero conocer el poder de Dios. Amén. Y aunque en muchas ocasiones diversos factores han querido negar, uno, la existencia de Dios. La ciencia muchas veces quiere negar la existencia de Dios y el poder de Dios, el ateísmo, ¿verdad? Pero a lo largo de la historia de la humanidad, una y otra vez se ha manifestado la realidad de Dios y el poder de Dios. Sin embargo, hay una grande verdad. Dentro de el pueblo de Dios hay una gran cantidad de hombres y mujeres que no han conocido el poder de Dios. Y esta mañana yo les quiero compartir cómo podemos nosotros conocer el poder de Dios. Si tú quieres conocer el poder de Dios, la misma Escritura nos revela cómo conocer el poder de Dios. Y para eso vamos a situarnos en el Evangelio de Mateo, en un solo versículo, Mateo capítulo 22. Me da gusto tenerles hoy a todos y bendecimos la vida de quienes nos han de escuchar a través de este audio. Amén. Es una mañana muy agradable. Cuando usted lo tenga, por favor, póngase de pie. Mateo capítulo 22. Y vamos a situar nuestra mirada en el versículo 29 y vamos a leer juntos ese solo versículo y después oraremos para poder pedirle al Espíritu de Dios que nos imparta de la sabiduría del cielo. ¿Le parece bien? Entonces ya estamos ahí. Bien, entonces leamos juntos en voz alta. Dice la Escritura: entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Una vez más, entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Oremos. Padre Dios Todopoderoso, qué hermoso es habitar en tu presencia. Tu palabra dice que es hermoso habitar los hermanos juntos en armonía. Hoy, Señor, en un mismo espíritu, nuestra oración es pedirte que a todos nos des la sabiduría del cielo para recibir tu palabra, atesorarla en nuestro corazón, escudriñarla, entenderla y vivirla, Señor, para que podamos conocerte más a ti y el poder manifestado de tu presencia. Gracias porque ninguno de nosotros hoy está aquí por accidente. Cada uno de nosotros está aquí, Señor, por un propósito divino, Señor. Y por esa razón, yo te ruego que no haya nada que nos impida esta mañana entender tu palabra y estar atentos. Quita de nosotros cansancio, distracción, preocupación, malestar físico, Señor, y que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo puedan estar atentos a lo que tú quieres hablarnos el día de hoy. Gracias, Señor. Oramos no solo por quienes están aquí presentes, sino por aquellos que escucharán, Señor, tu palabra en su casa, en el trabajo, en el negocio, cuando van en la calle, donde quiera que escuchen este audio. Ahí, Espíritu Santo de Dios, yo te ruego que abra sus ojos espirituales y sus corazones estén abiertos para recibir tu palabra y ser transformados por tu Santo Espíritu. Te damos toda la gloria y oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Aleluya. Puede sentarse, por favor. Vamos a avanzar y vamos a procurar ser rápidos esta mañana. Amén. Bien. No pierda esa cita. Mateo capítulo 22, versículo 29, aunque les estaré dando otra. Y quiero explicarle un poquito
lo que estaba ocurriendo, se acercaron unos hombres de una secta llamada saduceos. Los saduceos eran un grupo de gente religiosa, por así decirla, pero ellos no creían en la resurrección, ¿sí? Entonces le plantearon una pregunta a Jesús para tentarlo, dice la palabra, para ver qué respondía él. Y el planteamiento fue acerca de una mujer. Dice, esta mujer se casó con un varón, ese varón muere, se queda sin hijos, ¿verdad? Entonces la toma su hermano, se casa con él, pero también muere. Y así hasta 7 creo son con los que se casan. Y la pregunta que le hacen a Jesús cuando ella resucite, pues ellos no creían, pero estaban tentando a Jesús, dice, ¿de quién será esposa? Pues se casó con los 7. Entonces no creo que le toque un cachito a cada uno, ¿verdad? Y entonces Jesús les responde y les dice, erráis. ¿Por qué? Ignorando las Escrituras y el poder de Dios, ¿sí? Aunque ellos tenían cierto conocimiento de las Escrituras, no tenían un conocimiento real de las Escrituras, y al no conocer las Escrituras, por lo consiguiente no iban a conocer el poder de Dios, ¿sí? Porque dice, erráis ignorando las Escrituras pero en el original griego no lleva me parece que se llama conjugación, lo que es la i o preposiciones, creo que se llama. No lleva el poder, sino que dice, no ignoráis las Escrituras ni el poder de Dios, diciendo que al no conocer las Escrituras tampoco conocerán el poder de Dios. Y es ahí donde yo quiero llevarle esta mañana, porque el mensaje se llama quiero conocer el poder de Dios, ¿sí? Y esa es la razón. Lo primero que Jesús dice es erráis. ¿Qué entendemos por errar? Error, marcar, ¿qué más? Fallar, equivocación, ¿sí? Por ahí va más o menos. Errar lo define el diccionario como fallar. El diccionario se llama el diccionario clave, define errar y es un verbo y lo define como fallar, no acertar o equivocarse, ¿sí? Ellos estaban equivocándose, aunque en el griego original esa palabra en el idioma griego es un verbo que es planao y su definición simple es hacer vagar o vagar. En otras palabras, ellos, al decir Jesús erráis, Jesús le estaba diciendo, ustedes no saben, dice, y deambulan entre su imaginación, ¿verdad? Y lo que realmente las Escrituras enseñan. Ahora, cuando nosotros estamos divagando o fallando, no consiguiendo nuestro objetivo, por ejemplo, un papá quiere ser buen papá o buen esposo, una mamá quiere ser una buena mamá, ¿verdad? ¿Quién quiere un buen matrimonio? Quiere un buen matrimonio, un buen trabajo, una buena casa, una buena familia. Sin embargo, muchas veces estamos errando, estamos fallando, no estamos consiguiendo aquello que anhelamos. Yo quiero ser un buen cristiano, quiero ser una persona llena de Dios, quiero ver el poder de Dios en mi vida, pero ¿cuál es la razón por la cual estamos fallando? ¿Qué ha ocasionado el que nosotros estemos
no dando en nuestro objetivo. La razón ahí Jesús lo manifiesta, dice, erráis, ¿qué cosa? Ignorando. ¿Qué entiende por ignorar? Desconocer. No es como no hacerle caso, lo ignoro, no. Ignorar tiene que ver con desconocer, con no tener conocimiento. ¿Sí? Esas dos cosas son bien importantes. Una persona, un creyente, está fallando en su objetivo porque desconoce las escrituras y el poder de Dios. Porque al conocer las escrituras, por lo consiguiente, conocerás el poder de Dios. Ahora, conocer las escrituras no es saber identificar que esto es una Biblia. No se trata de eso. Porque aquí dice Santa Biblia. Y yo conozco que esa es una Biblia. No, es conocer, examinar, profundizar, meditar en la palabra de Dios. Amén. Yo no sé cuántos tienen el buen hábito de leer las escrituras en su casa. ¿Sí? Porque una de las grandes tragedias en la vida del creyente es que precisamente se encuentra fracasando porque aunque tiene las herramientas a mano, no las toma. Hay quienes, así como llegan a su casa, ahí dejan la Biblia y hasta dentro de 8 días, nada más la sacuden. Y llegan a su casa el domingo y otra vez. Como la historia de la cuchara. Que no me acuerdo bien, pero una vez invitaron creo que a comer al pastor. Y creo que se perdió una cuchara. Y pues el pastor se clavó la cuchara. Y se llevó la cuchara. Nos hubiera dicho. Y la familia tenía la idea de que el pastor se había clavado la cuchara. Pero ¿sabe a dónde había guardado la cuchara el pastor? La había guardado en la Biblia de ellos. Pero no la encontraban porque nunca abrían su Biblia. ¿Sí? Parece gracioso, pero es la verdad. Por esa razón, si tú quieres conocer el poder de Dios, necesitas conocer las escrituras. Cuando tú conoces las escrituras, y no es que sepas leer, sino que sepas entender, que sepas conocer. La palabra conocer que se ocupa en la Biblia, en el hebreo, tiene que ver con examinar, con ver detenidamente, con escudriñar. Se lee esa palabra, escudriñar. Y leer es ver a profundidad, no leer por encima. Yo sé que si usted le pregunto si sabe el Salmo 23, usted va a decir, sí, me lo sé. A ver, dígame el Salmo 23, Padre nuestro que estás en los cielos. El Señor es mi pastor. Nada. Pero cuando algo le falta, ¿cómo cree que actúa esa persona? Cuando algo le falta, esa persona se aflige porque solo sabe la letra por encima, pero no está conociendo que a través de la palabra se manifiesta el poder de Dios. ¿Sí? Cuando yo sé que Él es mi pastor, la manera en la que David expresa el pastor es porque David, ¿qué había sido antes de ser rey? Pastor de. ¿Qué hacía David por sus ovejas? Las cuidaba. ¿Cómo las cuidaba?
pastoreando, las llevaba por pastos verdes, las defendía. Él le dijo a Saúl: cuando viene un oso o un león, yo voy y la defiendo. Él sabía que si él como hombre era un buen pastor, cuanto más el creador de los cielos y de la tierra. Por eso es que él expresó: el Señor Jehová es mi pastor. Nada, porque él sabía que si él como hombre nada le faltaba a sus ovejas, mucho menos a las ovejas del Dios Todopoderoso. ¿Sí? Por eso él mantenía una perfecta paz. Ahora, cuando nosotros conocemos las Escrituras, nosotros vamos a conocer el poder de Dios. Hablando en términos de un conocimiento no superficial, sino un conocimiento verdadero. ¿Sí? Yo te invito a que seas una persona que lee la palabra de Dios. Amén. Por ejemplo, la Escritura debe ser enseñada. Amén. Alguien lea Deuteronomio 4:9, por favor. Deuteronomio 4, versículo 9. Sin perder Mateo 22. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Amén. Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Así sea. Y se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos, o sea, a tus hijos y a tus nietos. La semana pasada yo les compartí a los hermanos de la mina que todos estamos vivos por un propósito. Amén. Y entonces, ¿cuántos tienen nietos aquí? ¿Cuántas veces se sienta con su nieto a decirle: te voy a enseñar la palabra de Dios? Bueno, algunos no pueden, ¿verdad? Pues están lejos. ¿Cuántas veces? Porque dice: y la enseñarás a tus hijos y a los hijos. ¿Cuántos se sientan con sus hijos a leer la palabra? Que se sienten a enseñarles. ¿Sí? Por ejemplo, cuando estamos viviendo un momento de caos en nuestro hogar, ¿cuántos han vivido momentos de caos en su casa? Que el matrimonio se sacude, que los hijos se ponen rebeldes, que no hay trabajo, que la salud mengúa, ¿verdad? ¿Cuántos han pasado esos momentos? ¿Sí? Yo creo que todos. Pero cuando yo conozco las Escrituras, yo en vez de correr a la desesperación, recordaré lo que dice la Escritura. Génesis capítulo 1, versículo 2, ¿qué dice la palabra? Si no sabe lo que dice, lean. Y la tierra estaba... ¿Y qué más? ¿Cómo estaba la tierra? ¿Qué más? Y las tinieblas, o sea, era un caos. No había luz, no había orden, no había nada, no había vida. Pero en medio de eso se movía el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo trajo orden en medio del caos. Cuando yo sé que estoy pasando un momento de caos en mi vida, no necesito ir a un terapeuta psicológico, no necesito ir a un psiquiatra, no necesito ir a un médico para que me calme las emociones.
Lo que necesito saber es que en medio del caos el Espíritu de Dios se mueve. Y en medio de las tinieblas el Espíritu de Dios se mueve. Y es el Espíritu de Dios el que va a traer orden a mi vida. Y entonces yo puedo conocer el poder de Dios. ¿Sí? Porque todos tenemos días complicados y a veces todo está desordenado. Y en vez de caer en la depresión, en vez de caer en la aflicción, en la angustia, en abandonarlo todo, debo recordar que el Espíritu de Dios no se aparta de mi vida. Y aunque haya un caos, Él se está moviendo y Él va a ordenar lo que está desordenado. Y entonces ahí yo puedo conocer el poder de Dios, que es real. ¿Sí? Cuando hombres y mujeres de diversas edades, condiciones sociales, se determinan a buscar el rostro de Dios y se aferran a la palabra de Dios, conocen el poder de Dios. ¿Sí? Lastimosamente también ha habido gente cristiana que ha desconocido el poder de Dios y ha terminado mal. ¿Por qué están errando? Porque Jesús dijo: erráis porque ignoráis. ¿Por qué fallan? ¿Por qué creen que fracasan? Porque no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Porque las Escrituras te van a llevar a conocer el poder de Dios. Te llevarán a clamar. Te llevarán a saber que Dios es real. Amén. Tú vas a orar con la palabra del Señor. Amén. Me compartía una hermana que está hoy con nosotros. Y me decía: pastor, dice, cuando el Señor me puso en mi corazón a hacer algo, yo me puse a orar y agarré mi Biblia y levanté mi Biblia y caminaba yo por mi recámara y decía: tu palabra dice, tu palabra dice, y tu palabra dice, y tu palabra dice, y así dice tu palabra, y tu palabra dice. Qué diferente es orar conociendo la palabra. ¿Sí? Qué diferente es orar, porque cuando conoces la palabra, tu oración cambia. Cuando conoces la palabra, tú sabes. Y le voy a decir esto: compartía un pastor muy famoso y muy conocido. Compartía una anécdota y decía: iba un hombre, dice, un nativo, un indio nativo de Estados Unidos, dice. Iba tocando de puerta en puerta, pidiendo ayuda. Iba tocando y tocaba: ¿tiene algo de comer para mí? Y algunos pues no, y algunos le daban unos centavos. Entonces llegó al hogar de un afroamericano y le abrió la puerta y le dijo: pásale, dice, y te voy a invitar, pásale a la casa. Y lo llevó hasta la cocina. Entonces le dijo: siéntate aquí, dice, te voy a preparar algo. Y dice que el hombre le preparó algo y le preguntaba: ¿y de dónde vienes? ¿Y por qué estás así? Dice: pues yo dice, no tengo dónde vivir y así vivo. Pero notó que traía algo en el cuello, como una bolsa. Y le preguntó, queriendo saber, y le dijo: oye, ¿y qué llevas en esa bolsa? Ah, dice, aquí traigo un papel que me dijeron que lo puedo ocupar cuando yo necesite algo, pero nunca lo he leído, dice, porque yo no sé leer. Dice. Y lo único que me acuerdo es que me dijeron que si en algún momento yo necesitaba algo, yo podía ocupar ese papel. Y entonces este hombre no se quedó con la curiosidad y le dijo: oye, ¿me puedes permitir leerlo? Entonces dice que abrió la bolsa de cuero que tenía y sacó el papel y se lo dio. El hombre estaba leyendo y agarra y se queda sentado. Y le pregunta y le dice: ¿estás bien? Sí, dice. Oye, dice, ¿sabes lo que tú tienes aquí? No.
¿No sabes lo que hay aquí escrito? No. Aquí dice que tú peleaste al lado de George Washington. Aquí dice que tú eres un héroe de la independencia. Aquí dice que tú, tienes derecho a una pensión. Aquí dice que tú tienes derecho a un terreno. Aquí dice que tú tienes derecho a una casa. Aquí dice que tienes derecho que tus hijos y tus nietos de por vida tengan una pensión. Aquí dice, no es para que estés así. Dice, es que yo no conocía. Y así es la Escritura. La Escritura dice que nosotros tenemos muchos derechos, pero andamos tocando puertas porque no conocemos lo que tenemos en las Escrituras. Andamos pidiendo quien nos ayude cuando en las Escrituras nos dice, hey, tú tienes derecho a una buena casa, a una buena familia, una buena herencia. Yo pensé que se iban a alegrar con esto. ¿Sí? Pero al no conocer, este hombre andaba tocando puertas, como muchos creyentes. Cuando no conocen la palabra, ahí andan. ¿Quién me puede ayudar? Psicólogo, terapeuta, psiquiatra. ¿Quién me puede ayudar? Por favor, ayúdenme. Miren mi condición, miren cómo estoy. Necesito esto, necesito aquello. Pero cuando tú lees la palabra de Dios, recuerdas que no eres un huérfano, recuerdas que no estás abandonado, que tienes un Padre que pelea por ti, que aquí hay promesas, que aquí hay palabra, que aquí hay vida para ti. ¡Aleluya! Esa es la gran diferencia. Cuando tú conoces las Escrituras. ¿Sí? Otro ejemplo, otro pasaje en la Biblia, por ejemplo, Deuteronomio 8, versículo 18. Dice que Dios es el que te da el poder para hacer ¿las qué? Las riquezas. Léalo. ¿Quién es el que te da el poder para hacer las riquezas? Sí, y hay algunos que están tomando cursos por internet que son buenos, pero ¿sabes quién te va a hacer prosperar? Tu Dios. En todo lo que tú hagas. Él es el que te da la capacidad, la habilidad, la dirección. Algunos dicen, ¿y cómo puedo yo hacer crecer mi negocio, pastor? ¿Será que pido un préstamo de 80,000 pesos para meterle a mi negocio? Porque yo creo que necesito. Primero lo que tienes que hacer es conocer la Escritura. Y si la Escritura dice que Él te da el poder para hacer las riquezas, ve, póstrate delante de Él y dile, Señor, dame la sabiduría, dame la habilidad, dame la capacidad, para que entonces yo no me endrogue, sino que yo siga tu dirección. Pero estamos nosotros endrogados porque ignoramos las Escrituras. Ahí andamos viviendo de préstamo en préstamo. ¿Cómo es? Tapamos un hoyo y bueno, ustedes lo entienden. ¿Cuál es la razón? Porque ignoramos las Escrituras. Es ahí donde nosotros, cuando dice Él te da el poder para hacer las riquezas, Él te da la capacidad. Amado hermano, yo siempre he dicho que el mejor tiempo mejor invertido es cuando pasas tiempo en la presencia del Señor. Tú puedes ir con tu plan de trabajo, con tu propuesta. Tú puedes ir ante la presencia del Señor. Tú tienes que tomar tiempo para oración, pero decirle, Padre, aquí está lo que yo quisiera hacer. Quiero emprender un negocio de garnachas. Y hay muchos garnacheros, Señor, pero yo quiero que mi garnacha tenga algo diferente.
Yo quiero que tú me digas dónde ponerlo, en qué esquina ponerlo, en qué colonia, en qué lugar, Señor. Donde tú me vas a prosperar, donde tú me vas a guardar, donde tú, Señor, me vas a dar la habilidad, la capacidad. Cuando el Señor ve que alguien le está buscando y pidiendo consejo, el Señor va a responder. Pero sabe, a veces nosotros al ignorarlo, hay que pedir un préstamo para iniciar un negocio y el negocio fracasó y ahora no tengo ni para pagar ni negocio. Ya me gasté el dinero. Como dicen algunos, se murió Chicoché y nada más dejó la crisis. Y es que lo conocieron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ignoramos las Escrituras. Amén. Diga, qué bueno que vine hoy. ¿O no es bueno haber venido hoy a la casa de Dios? Sí, es lo mejor. Amén. Sí. Así que cuando usted le diga, Señor, amén, Él te va a dar el poder, la capacidad, la habilidad. Y te va a decir, espérate, pero tranquilo, deja que yo obre, deja que yo opere, deja que yo te mueva, deja que yo te dirija. Amén. Otro ejemplo cuando conocemos las Escrituras. ¿Alguien alguna vez se ha sentido decepcionado de alguien? ¿Alguien le han lastimado su corazoncito de pollo? ¿Verdad? A veces nuestra familia, nuestros amigos, nuestro cónyuge, ¿verdad? Y a veces andamos en la vida cargando esa tristeza, ese dolor. Pero cuando conocemos las Escrituras, sabemos que la Biblia dice en Salmo 147, versículo 3. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Salmo 147, verso 3. Y si alguien lo tiene, léalo en voz alta. Recuerde que la próxima semana ponga yo 2 micrófonos para que alguien que lea la Escritura salga en la grabación también. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Qué entendemos por quebrantados de corazón? Quebrados, lastimados, heridos. Nadie me quiere, todos me odian, ¿verdad? Pero cuando alguien conoce las Escrituras, no va a tener complejo de rechazo. No va a tener complejo de, ay, es que a mí nadie me quiere. Todo el mundo se burla de mí. Va a caminar con una seguridad, con un amor propio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, aunque alguien me haya lastimado, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Entonces tú vas a ser libre. La Escritura dice, al que el Hijo libertare, y conoceréis la verdad, y la verdad, podrás encontrarte con esa persona que te hizo tanto daño, que te lastimó tanto, pero tú con tu corazón bien sano, que ya no te va a perturbar. ¿Sí? Que ya no te va, tú lo vas a ver y tú vas a estar tan tranquilo, tan tranquila. ¿Sí? ¿Han visto que hay personas que han quedado traumadas con otras personas que tantito lo ven y hasta se paralizan? Se quedan así. Pero Él sana a los quebrantados de corazón. Y entonces se conoce el poder de Dios. ¿Sí? Señor, tú sabes que me lastimaron, que me decepcionaron. Yo entregué mi amistad, mi amor, ayudé honestamente, Señor. Tú lo sabes y me pagaron con mal. Tú lo sabes, Señor. Por eso vengo a ti.
Como dice tu palabra, tú sanas a los quebrantados de corazón y vendas sus heridas. Señor, aunque yo vaya a un hombre, ese nada más me va a escuchar, pero no va a poder sanar mi corazón. El único que lo puede sanar eres tú, Señor. El único que puede vendar mis heridas eres tú, Señor. Yo quiero salir de mi habitación tan libre, tan tranquilo, tan tranquila, Señor, que no haya nada que perturbe mi paz. Y aunque la otra persona haya tenido toda la intención de arruinarte, cuando te vea, se va a sorprender. ¿Cuál será la razón? Que has conocido el poder de Dios. ¿Sí? Imagínate gente que ha sido abusada en su infancia. ¿Sí? ¿Cómo pueden ser libres? Solamente a través de las Escrituras. Porque a través de las Escrituras se conoce el poder de Dios. Por eso Jesús dijo, ustedes hacen esa pregunta porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Amén. Seguimos adelante, iglesia. ¿Vamos bien? Sí. Cuando tienes problemas con tus hijos, ¿cuántos han tenido problemas con los hijos? Hay veces que los hijos se quieren ir de casa, ¿eh? O algunos ya se fueron. ¿Qué hago como papá? ¿Qué hago como mamá? Pues la palabra, cuando tú conoces la Escritura, conocerás el poder de Dios. Mira lo que dice Isaías 43, versos 5 y verso 6. Isaías 43, versos 5 y verso 6. Alguien que lo lea bien fuerte, por favor. Isaías capítulo 43, versículos 5 y versículo 6. Así dice. Isaías 43, 5. Ajá. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Iré al norte de acá y al sur no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Amén. ¿De dónde los traerá Dios? Dice, diré al oriente, del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos y mis hijas. Cuando un hijo se te va y tú conoces las Escrituras que se fue lejos, dice, tu palabra dice que los traerás del norte y del sur. No importa dónde esté mi hijo, si en el norte, en el oriente, en el occidente, en el este, tú estás ahí. Pero tu palabra dice, diré al norte, da acá, y diré al sur, trae acá. Señor, tu palabra dice, y yo los reclamo, Señor, vuelvan a casa, vuelvan quebrantados, vuelvan transformados, Señor. Pero tú empiezas a orar, porque hay un conocimiento de la palabra. ¿Sí? Por eso es que cuando a veces, sé que a veces no es fácil, pero cuando alguien me ha pedido consejo, le digo, suéltelo. Porque aunque usted lo suelte, la mano de Dios no lo soltará. ¿Sí? Mi esposa y yo hemos tenido que aprender eso. Gracias a Dios por mis hijos que están en casa. Pero a veces también han querido. Y le digo a mi esposa, si se tienen que ir, pero no los vamos a soltar y Dios no los va a soltar. Y si usted tiene hijos que se fueron, ¿verdad? Que están en el norte, en el sur, o no sabe usted, ore conforme a la palabra. Y usted va a conocer el poder de Dios. Cuando menos se lo espere, va a estar en la puerta. Mamá, papá, ya vine. ¿Quién los trajo? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Platicaba yo con una hermana el día lunes y me platicaba de su hijo. Y me dice, mire pastor, mi hijo ese no quería nada con Dios. Pero yo me fui a una velada de oración, dice. Y mi hijo ese día me pidió permiso para irse al baile, dice. Como a 2 cuadras.
Y yo le dije, está bueno, pero pues no llegues tarde. Dice, ya mi hijo estaba grande. Y yo me puse a orar. Y estando allá, dice el pastor, dice, reclamen a sus hijos. Pídanlos que el Señor los traiga. Dice, entonces yo empecé, Señor, tú sabes dónde está mi hijo fulano de tal. Si está en el baile, Señor, sácalo de ahí, Padre, tu palabra dice, Señor. Y empezó a orar, y manifiéstese tu poder y tu poder. Dice que ellos regresaron a las 6 de la mañana de la velada de oración. Y encontró a su hijo en la barda sentado. Y le dice, hijo, ¿y ahora por qué estás aquí? Dice, yo pensé que ibas a estar durmiendo. Pues se supone que te fuiste a la pachanga. No, dice, mamá, dice, yo me vine de allá. ¿Por qué? Dice, pues mi madrina empezó a bailar y me dijo, ahorita vamos a bailar juntos. Sí, dice, pero a mí me empezó un dolor en los pies. Pero un dolor terrible, dice. Horrible, dice. Que yo no aguanté y me vine, dice. A la hora de haberme venido, dice, se escuchan las patrullas. Para arriba y para abajo. Y llega su madrina y dice, ¿qué pasó? No, dice, pues, cuando tú te fuiste, dice, al poquito ratito, llegó un fulano, dice, con pistola en mano y mató a uno. Dice. Y dice la hermana, dijo, iban por ti, hijo. Dios te sacó de ahí. Y ese muchacho se quedó así. Y alguien lo invitó a la iglesia. Después de eso, le invitó a la iglesia. Y él empezó a ir a la iglesia. Y le dio la sorpresa un día a su papá. Le dijo, vayan conmigo a la iglesia donde yo asisto. Dice, va a haber una actividad. Y se lo llevaron. Dice, nosotros no sabíamos. Dice, de pronto lo perdimos ahí y se fue. Dice, cuando vimos que venían muchos vestidos con túnicas blancas, iban a bajar a las aguas, dice. Y al último venía nuestro hijo, dice, que iba a bautizarse. Dice, mi esposo y yo lloramos. Amado hermano, solo el poder de Dios, pero eso se manifiesta cuando conocemos las Escrituras. Sí. Cuando conocemos las Escrituras. Sí. Aleluya. Cuando los hijos piensen que sus papás no los están queriendo, no los están amando. Mire lo que dice Malaquías capítulo 4, versículo 6. Porque a veces los hijos pensamos que nuestros papás no nos quieren, ¿verdad? ¿Qué dice Malaquías 4, 6? Amén. Ahí habla del profeta Elías, pero es el Espíritu de Dios, no el profeta. Es el Espíritu de Dios en la vida del profeta que hará volver. ¿Qué entiende por hacer volver? Que regresa, o sea, como que hubo una separación. Cuando las relaciones entre padre e hijo se rompen, o hijos y padres, cuando hay una ruptura, el único que puede hacer el cambio en el hogar es el Espíritu de Dios. Entonces uno puede orar al Señor como tu palabra dice, tú harás volver el corazón de los padres, de los hijos. Y en vez de tener familias destruidas, tendremos familias unidas. ¿Por qué? Por el poder de Dios. Y esas son promesas como escuchamos en esta anécdota de este hombre que andaba pidiendo de casa en casa cuando tenía ahí, dice, tú eres un héroe, tú tienes derecho, tú también eres hijo y tienes derecho a estas promesas. Pero claro que no las vas a poder ocupar si no las conoces. ¿Sí? Vas a andar preguntando, y ahora, ¿quién podrá defenderme? Sí. Pero cuando alguien conoce las Sagradas Escrituras, cuando alguien escudriña, conocerá que tiene promesa de parte de Dios. Conocerá que Dios está ahí con él. Amén. Mire lo que dice Mateo capítulo 21, versículo 22. Aleluya. Todo lo que pidieres en oración, creyendo, cuando uno se desespera. ¿Cuántos se han desesperado que algo no sucede, que algo no llega? ¿Cuántos llegan que ya no aguantan?
¿Cuántos dicen que no? Pero la Escritura dice todo lo que pidieres. Y eso me hace como, en vez de desesperarme, seguir creyendo, seguir orando, porque la palabra de Dios dice, tu palabra dice que todo lo que pida en oración, creyendo, lo recibiré. Así dice tu palabra, Señor. Yo creo que tú harás un milagro en la vida de mis hijos, en mi matrimonio, en mi salud, en mi finanza, en mi trabajo. Yo creo, Padre, aquí estoy pidiendo, creyendo que tú eres Dios en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Yo creo, Señor, que tú tienes gobierno sobre todo. Yo creo, Señor, que tú eres soberano. Yo creo que basta una palabra de tu boca, Señor, para que la situación cambie. Yo creo, Señor, que si clamo a ti, tú me responderás. Yo creo en lo que dice tu palabra, que tú eres mi pastor y nada me faltará. Señor, yo te estoy pidiendo y yo creo, manifiéstese tu poder, Padre. Toca la vida, toca el corazón, cambia mi hogar, cambia mi matrimonio, cambia mi situación. Tu palabra dice, y yo creo y estoy pidiendo en oración, y ahí el poder de Dios se manifestará. Amén. Pero solamente a través de la Escritura. Todo está ahí. Pero mientras esto esté cerrado, como ese hombre que traía ese documento acá, invaluable, no podía hacer porque no conocía. Tenía derecho. Y a lo mejor tú estás pidiendo, ay Señor, que una buena vida. Y el Señor dice, tienes derecho. Tienes derecho a un buen hogar. Tienes derecho a buenos hijos. Tienes derecho, tienes esto y esto. Pero es que a veces no conocemos. Amén. Aleluya. Cuando por alguna razón, platicaba yo con un hermano antes de iniciar el culto, que cuando por alguna razón nosotros fallamos, en vez de huir de Dios, acercarnos. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Amén. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿verdad? Cuando por alguna razón uno tropieza y cae, pero uno conoce la Escritura, uno conoce al Dios de gracia y de misericordia. Dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Señor, reconozco que he fallado. No merezco, pero tengo un abogado. Se llama Cristo Jesús. ¿Sí? Cuando tenemos el conocimiento de la Escritura. Porque el diablo es bien astuto, ¿verdad? Cuando se tropieza el diablo. Es bien astuto, es bien acusador. ¿Verdad? Cuando tropieza dice, eres una basura. Eres un sinvergüenza, una sinvergüenza. Eres un hipócrita, una hipócrita. ¿Qué vas a hacer a la iglesia? Mira que esto, no, tú ya no tienes esperanza. ¿Sí? Mejor pégate un tiro, mejor ahórcate, mejor huye, abandona todo. Pero cuando se conoce la Escritura, el Espíritu de Dios redarguye y dice, Señor, es verdad, he pecado. Pero tu palabra dice que abogado. ¿Qué hace un abogado? Defiende, ¿verdad? ¿Cómo? Resuelve un caso. Ese es Cristo, Jesús. Entonces yo puedo presentarme no confiado en mi justicia, porque nuestra justicia no sirve de nada, sino confiado en su justicia. Amén. Y yo puedo caminar. Amén. Quiero darte un versículo más, un texto más y iremos concluyendo. ¿Alguna vez alguien se ha sentido con complejo de inferioridad? ¿Sí? ¿Verdad? A veces los impíos con dinero como que se creen la gran cosa, ¿va?
Y a veces nosotros como que nos vemos como si fuéramos los miserables, los pobres. ¿Verdad? A veces tenemos ese complejo. Ay, que aquel trae su Homer 2034. Aquel trae moto nueva. Ay, aquel sí tiene una casa. Ay, yo mi palapita. Yo soy hijo de Dios. ¿Verdad? Y caminas como a veces hasta acomplejado. ¿Verdad? Bueno, no sé si todo, pero a veces nosotros, yo recuerdo que cuando era yo niño, apenas hace poquito tiempo, ¿verdad? Yo veía que mis compañeros traían pues zapatos de marca, ropa de marca. Y una vez me invitaron a la playa, hermano. Y salimos de la escuela, un viaje de la escuela. ¿Y saben cuánto me dieron para ir a la playa? 20 pesos. Y en una lonchera me pusieron 5 tacos enrolladitos de pollo y una cantimplorita de agua. Y yo digo, ay, 20 pesos. Y me decían, oye, vente, vamos a las cuatrimotos. No, hombre, no me gustan. Sí. Oye, vamos a comer una... No, hombre, ya estoy lleno. Me costó disfrutar ese día. Y entonces así, y a veces uno tiene complejos. ¿Verdad? A veces vemos a pastores que traen carros del año. Gracias a Dios ya nos dio moto del año. Vamos por el carro. No sé a quién le dijeron, a alguien de aquí en la iglesia, le dijeron, oye, tu pastor tiene carro. Dice, porque si es pastor debe ser próspero y debe traer carro del año, No, si anda a pie. Salte de esa iglesia porque esa iglesia es pobre. Tú ahí no vas a prosperar. Sí, porque la bendición empieza por la cabeza. Y si él no está bendecido, nunca te va a llegar. Así le dijeron. Le digo, pues usted sabe, hermana, si se quiere ir allá donde tiene, pues yo no le detengo. Así le dije. Y a veces uno se reúne también con los pastores que llevan ahí su tablet, su laptop. Y yo mi libreta. Pero amo mis libretas porque me las regalan con mucho amor. ¿Verdad? Pero ¿sabe cómo combatimos esos complejos de inferioridad? Con la palabra. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Lea la palabra. ¿Qué dice 2 Corintios 8, 9? Que ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, ¿qué somos? Él siendo rico se hizo para que nosotros en su pobreza tener a Cristo es tenerlo todo. ¿Sí? Así que cuando yo tengo a Cristo, ¿por qué me voy a sentir menos que ese impío hijo del diablo? Él está en desgracia porque yo estoy enriquecido. Él podrá tener un carro del año, pero no tiene la salvación que yo tengo. No tiene la paz que yo tengo. Yo no tengo nada que envidiarle. ¿Sí? No tengo por qué sentirme menos. ¿Sí? Yo sé que allá mi Señor me está preparando una morada. ¿Sí? Así que, amado hermano, usted no viva con complejo. Cuando usted conoce la palabra, conocerá el poder de Dios. Y caminarás. ¿Sí? Que se pare el otro. Eso no te va a agüitar, ni te va a llevar a ambicionar. El problema es que cuando no se conoce la Escritura dice, yo me voy a meter a trabajar y voy a tener harto trabajo para que entonces yo también, y a este que se cree mucho, yo le muestre que no es el único que puede tener, yo también puedo. No necesito demostrarle a nadie quién soy. Sé lo que soy cuando conozco las Escrituras. ¿Sí? ¿Sí? Hay algunos que son medios creíditos, no de aquí. A mí me regalan ropa, me han regalado zapatos. ¿Cuántas veces he despreciado algo? O le he dicho, oiga, deme algo nuevo. No. Pero hay quienes se ofenden si les regalan ropa. ¿Usted cree que yo soy miserable? ¿Usted cree que yo necesito? No, hombre, tengo para comprarme.
Yo no. Yo voy a comprar a Milano. Sí, pantalones de Milano. Bueno, ya era de ellos, pero como lo pagué. Esta camisa que traigo, me la regaló. ¿Sabe quién me la regaló? Samuel. Es una camisa que él me regaló hace como 3 años. Estos zapatos me los regaló mi esposa por mi cumpleaños. Y esto ya tiene como 2 años, ni lo ocupo. Porque no hace frío. Pero yo no me siento acomplejado, ¿me entiende? Conozco las Escrituras y conozco el poder de Dios. Erráis porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. ¿Sí? Las calcetas que tengo. Así que, amado hermano, esa es la fórmula para conocer el poder de Dios. Leyendo las Escrituras, pero meditando en ellas y pidiéndole a Dios dirección. No vaya a leer, este Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea. No, así no. Tome tiempo para leer, para meditar. Cómprese el libro. El hermano Caleb, cada que lo veo, me habla de un libro que recién compró, que se lo quitó a mi esposa. Dice, qué bueno que lo dejó el hermano. Y hay cosas que ahí ya las había leído, pero que ahora las está entendiendo más. ¿Cuál es ese libro, hermano? Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y él está así como que, wow. ¿Verdad, hermano? Y está teniendo mayor conocimiento. Dice que se sienta con su esposa y hasta Dana se sienta. Dice, no hemos salido de no sé dónde, dice, y ahí nos aventamos como no sé cuántas horas, dice. Y ahí empiezas a conocer el poder de Dios. Así que, hermano, por favor, cómprese una Biblia. Yo sé que la tiene en el teléfono. Son digitales, mis hermanos. Pero si puede, cómprese una Biblia para subrayarla, para anotarla, ¿verdad? Para marcarla, ¿verdad? En su libreta. Si ustedes conocen a alguien, acérquese a alguien que sepa, ¿verdad? Estudiemos la palabra del Señor y conoceremos el poder de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta hora del día y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Amén. ¿Cuántos están contentos hoy? Amén. La palabra de Dios.